Traducción de la R mensajero, ¿vale? Entonces, bueno, rápido la verdad. Eso lo ven. Como les decía, ¿no? Tenemos el ARN formado, pasa el proceso de maduración, sale, súper importante, ¿vale? Sale del núcleo, en el citoplasma ocurre la revolución. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las moléculas que participan en este proceso? ¿Sí? Tenemos las principales. A ver. Ribosomas, fundamental, ¿okay? Porque es aquí donde ocurre el proceso de traducción. ¿Okay? Tenemos dos subunidades, unidad pequeña y unidad mayor. ¿Okay? Entonces, bueno, es una pequeña, es una menor, subunidad grande, es unidad mayor. Entonces, otro componente súper importante, el ARN. ¿Por qué contiene los codos? La receta para justamente permitir que el ARN de transferencia se acerque y transporte el aminoácido. Entonces, que quede claro, ¿vale? Esta molécula que se llama RNA de transferencia no sintetiza aminoácidos, ¿vale? Ella solamente transporta aminoácidos. Y los aminoácidos ya están sintetizados, ¿no? Es más, hay aminoácidos esenciales y no esenciales. Aquellos aminoácidos que sí el cuerpo puede sintetizarlos, ¿sí? Se denomina aminoácidos no esenciales. Aquellos que necesitamos incorporar a la dieta, como por ejemplo la metionina, aminoácidos como se denominan, ¿sí?, aminoácidos esenciales. ¿Ya? Entonces los aminoácidos están en el citoplasma, ¿sí? La enzima que se va a encargar de unir a los aminoácidos al ARN de transferencia se denomina aminoácido sintetasa. ¿Okay? Aminoácido sintetasa, ARN de transferencia también. ¿Ya? Entonces, esta enzima une el aminoácido al ARN de transferencia y la ARN de transferencia transporta. ¿Y qué aminoácido va a transportar? Va a depender de los grupos. ¿Ya? Bien, entonces, a ver, veamos un poquito más con estas moléculas. Por ejemplo, el ARN de transferencia. ¿Sí? El ARN de transferencia. Entonces, el ARN de transferencia, justamente, como les decía, va a permitir la unión del aminoácido en el extremo 3'. ¿Vale? Aquí ocurre la unión del aminoácido por la aminoácido transferencia. Entonces, ¿qué más? El ARN de transferencia, ¿sí?, es una molécula especial diferente al ARN convencional, por así decirlo. ¿En qué sentido? A ver, creo que ven ahí que no veamos el conjunto de ARN. ¿Cómo lo pueden ver en inglés? ¿Cómo? ¿La formación de qué cosa? Ya viene el anticodón, pero antes de eso, como estructura general, ¿qué decimos del ARN? El ARN es monocatenario, ¿no? Su definición era esa, ¿no? Una sola cadena. Sin embargo, en el ARN de transferencia vemos unión, ¿sí?, de dos cadenas complementarias, ¿no? Entonces, existen porciones, no todas las transferencias que son bicatenarias, con dos cadenas. Esto permite la formación de asas. La asa más importante es la asa anticodón, donde está justamente la secuencia anticodón. Entonces, ¿el anticodón qué es? Es la región complementaria al codón. ¿Sí? El anticodón es complementario al codón. ¿Sí? Mi codón, por ejemplo, es A, C, U. ¿Cómo sería mi anticodón? Sería U, E. ¿Ok? Entonces, existe esa complementariedad, existe esa unión, ¿no?, de bases, de fuentes de. ¿Ok? Ok, entonces, además, ¿qué podemos mencionar aquí? El código genético, ¿vale?, permite el transporte de aminoácidos a partir de los codones, no de los anticodones, ¿vale?, de los codones. Entonces es importante, porque nos confundimos. Les digo, dime el anticodón con el aminoácido transportado, por ejemplo, UGA, ¿no? Es el anticodón. ¿Cuál es el aminoácido transportado? Ahora en el código genético tenemos este codón.
¿Cuál es el aminoácido transportado? ¿Cuál es el aminoácido transportado? ¿Cuál es el aminoácido transportador, chicos? Está bonita esa dato. ¿Cuál? ¿Metionina? ¿Qué cabe de decir? ¿Qué cabe de decir, chicos? Hace un ratito. ¿El código genético a partir de qué es? ¿Del codón o el anticodón? ¿Del anticodón? Del codón, entonces. ¿Cuál sería? Treonina, ¿vale? A ver, chequen. A ver, ¿quién dijo lugar? ¿A quién dijo treonina? Chequen, no, el código genético. Así. Entonces, en este caso, todo viene de qué cosa? El codón, ACU, treonina. ¿Sí? Entonces, es el codón, ¿vale? El anticodón, por así decirlo, no me interesa. No me interesa porque al final, ¿a quién se parece el anticodón? ¿A qué? A la cadena, que es una cadena. Es complementaria a la ARN. A la muerte, ¿no? Pero es de ahí ir muy allá, ¿no? Pero, ¿entiendes la idea? ¿Ya? ¿Claro, chicos? ¿Sí? Entonces, cuando veo el código genético, yo me tengo que fijar solo en el codón, ¿vale? El anticodón simplemente le sirve como referencia, pero lo que realmente me da la información de qué aminoácido ha sido transportado es el codón. ¿Ya? Bien, entonces, este anticodón se va a unir al codón, ¿verdad? Entonces se va a unir. Ahí en las puentes de hidrógeno que les une. ¿Sí? Entonces hay un sitio de reconocimiento. Así como acá también hay otro sitio de reconocimiento, en el cual el ARN transferencia se une a su aminoácido. Nosotros decimos que hay dos sitios de reconocimiento. ¿Ok? Dos sitios de reconocimiento. Donde se une codón anticodón y donde se une aminoácido ARN. ¿Ya? Entonces, eso es acerca del ARN transferencia. Y hay otro detalle importante del ARN transferencia. Lo podemos utilizar de la siguiente manera. Imaginen, ¿vale? Que aquí tenemos, este es anticodón y esto es codón. ¿Ya? Entonces, y aquí va a haber como puentes, ¿no? Tres hileras. Entonces, ¿qué ocurre con esta unión? Como son tres puentes, ¿no? El puente, el más lejano, se puede decir que es el más flexible de los tres. ¿Sí? Por eso, esta bisagrita. ¿Sí? Este de acá es el más flexible. Cuando hablo de flexible, ¿a qué me refiero cuando hablo de flexible? Quiere decir que es una unión inestable. ¿Ok? Este G se pone con C, pero este G también podría unirse con U. O este G se podría unir con A. ¿Ok? Esta inestabilidad es de tercera base nitrogenada. ¿Sí? Es como una bisagrita. ¿No? Entonces, esta inestabilidad justamente se conoce como tambaleo o balanceo o wobbly. ¿Okay? Esta inestabilidad de la tercera base nitrogenada, ¿vale? No de la primera ni de la segunda, de la tercera base nitrogenada, en la cual podemos ver uniones inespecíficas entre bases nitrogenadas, ¿no? ¿Esto qué va a ocasionar? Va a ocasionar lo siguiente. Miren, a ver, imaginemos que tenemos este codón, ¿vale? CUC. CUC va a permitir el transporte de leucina, ¿vale? Así es claro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, este codón tiene un cambio de flexibilidad y ahora es CU? ¿Ok? Entonces, al ver el código genético, vamos a darnos cuenta que también CU, por ejemplo, es la leucina la cual es transportada. ¿Ok? Entonces tenemos dos codones, el mismo aminoácido. Entonces, el tambaleo me permite explicar por qué ocurre el código genético degenerado, ¿vale? El tambaleo me permite explicar por qué existe el código genético degenerado. Por esta flexibilidad en la última base nitrógeno. ¿Ya? Y la última base nitrógena. Entonces, esto es una unión flexible. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el tambaleo en resumen?
puede unirse a varios codones. ¿Okay? Uno, anticodón puede unirse a varios codones. ¿Sí? Entonces, y justo la diferencia entre codones radica en la tercera base. Bien. Otra molécula, ¿sí? Como decíamos, donde ocurren todos los acontecimientos, se puede decir, es el ribosoma. ¿Ya? Vamos a ver de manera simple el ribosoma. El ribosoma es muy parecido al cromosoma, ¿vale? ¿Por qué? Porque está compuesto solamente por material genético más proteína. ¿Ya? Entonces tenemos aquí dos unidades, una mayor, una unidad menor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre unidad y unidad? Unidad mayor y unidad menor. Además del tamaño, ¿cuál será la diferencia? Bien, bien, firmada. ¿Cómo? Los nucleótidos. Los nucleótidos, pero algo más. Vemos las proteínas, ¿cierto? Pero lo importante, miren. ¿Cuántos tipos de RNA tengo la unidad mayor? 3 tipos de RNA, ¿cierto? De diferentes tamaños. ¿Cuántos tipos de RNA tengo la unidad menor? Un solo tipo de RNA. Es la diferencia más clara, ¿vale? En el cual el RNA pequeño o su unidad menor tiene solamente un tipo de RNA, ¿vale? Y obviamente está acoplado a muchas proteínas. ¿Sí, chicos? Entonces, esto debe ser un cromosoma, su unidad grande, su unidad pequeña, y tiene sitios que no lo vamos a ver en detalle. Bien. ¿Cómo será el proceso de traducción? ¿Ya? Vamos a ver cómo será el proceso de traducción. El proceso de traducción ocurre en 3 fases, ¿vale? Iniciación, elongación y terminación. Las 3 fases clásicas. Pero aquí hay un detalle importantísimo, ¿sí? En el caso de la iniciación, en el cual, no está en la pizarra, pero por volver acá, hay un reconocimiento de la zona K, ¿sí? Y de la zona 5' útero. ¿Sí? Hay un reconocimiento por factores de iniciación. ¿Okay? Entonces, los factores de iniciación se van a unir y van a permitir justamente, ¿sí? Que se una quién? La subunidad química. ¿Sí? Ese es el primer objetivo de la iniciación, que la subunidad pequeña se una a la cadena de ARN. Una vez que la subunidad pequeña se une a la cadena de ARN, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que el ARN de transferencia iniciador, es el primero, se una a ese complejo. ¿Ya? El ARN de transferencia iniciador. ¿Por qué iniciador? Porque transporta a quién? A la medio. ¿Qué es el codón de inicio? Porque es el aminoácido. ¿Vale? Entonces, su unidad pequeña se une a este grupo de moléculas en la zona anterior al CDS, no lo mencioné, pero aquí es el CDS. De aquí en adelante va el CDS. Pues, la zona anterior al CDS está compuesto por 5' caps. Entonces, la menor se une ahí, escanea buscando qué cosa? El codón de inicio. ¿Ok? El codón de inicio. Una vez que encuentra el codón de inicio, emite señales para que la ARN de transferencia se una al codón. ¿Ok? ¿Y cuándo termina la iniciación? Cuando la subunidad mayor se une. ¿Vale? La subunidad mayor se une y forma el complejo de iniciación. Entonces, ¿cómo podría ir la pregunta del examen? ¿Cómo sería la pregunta de examen? Podría decirte, a ver, los componentes del complejo de iniciación son, y te número, te coloco ahí una molécula que no tiene nada que ver, te coloco verdadero falso. Entonces, por ahí podría ser una pregunta de examen. ¿Cuáles son los componentes del complejo de iniciación? ¿Cuáles son? Su unidad menor, su unidad mayor, ARN de transferencia iniciador y ARN. Nada más. ¿Sí? Es el complejo de iniciación. Su unidad menor, su unidad mayor, ARN de transferencia iniciador y ARN o ARN mensajero.
Mensajero. ¿Sí? Móvil, ¿verdad? Mensajero móvil. Ajá. AR de transferencia iniciador. Iniciador. ¿Sí? ¿Vale? ¿Cuáles son? Son cuatro Órdenes, componentes. mensajero. Su unidad pequeña, su unidad grande, ¿vale? AR de transferencia iniciador. Ojo, tiene que estar esta palabrita. No es cualquier AR de transferencia, ¿vale? Es el iniciador. Y el último, el AR de transferencia. ¿Vale? Ok. Y para ser más específicos, ¿no? Aquí recuerden, vamos a denominar todas las proteínas como proteínas iniciadoras. Proteínas. Se comienza con su Proteínas de iniciación. unidad Menor, mayor. ¿Ya? Primero menor y Proteínas de mayor. iniciación. Primero es menor, luego mayor. Ajá. Bien, chicos. Ahora, RNA. ¿cómo se da el proceso de elongación? Es AR de transferencia iniciadora del mensajero A ver, la móvil. elongación, ¿vale? La elongación va a seguir casi en el principio. O sea, Estos son los componentes, tenemos aquí ¿no? el R de transferencia, ¿vale? Una R de transferencia. Pero ¿cuál será el que ingrese al sistema? Hay señales que van a ser emitidas y el que ingrese al sistema tiene que ser complementario al otro, ¿cierto? Si este es un C, ¿cómo sería la secuencia? ¿Cómo sería la secuencia? A, G, G. ¿Sí? ¿Qué aminoácidos estaría siendo transportado? ¿Qué aminoácidos serían transportados? Arginina. ¿Qué aminoácidos serían? Arginina. Arginina, sí, arginina. ¿Qué aminoácidos serían Arginina. siguientes? Arginina, profe. Arginina. Arginina. Arginina, ¿no? Sí, arginina. 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 ¿Quién dice? No, arginina no. ¿No es arginina? ¿Quién se la juega? Sí, está. Ah, ¿Qué tengo que ver para saber qué aminoácido ser incorporado? ¿El codón o el anticodón? ¿Eso qué es? ¿Qué es el anticodón? sería la revés. Entonces, ¿qué debo ver? G. UCC. ¿Quién es UCC? Serina. Serina. ¿Qué? Entonces, la que va a incorporarse es C. ¿Ok? Codones, chicos. No me interesa el anticodón para ver el código genético. Solo me interesan los codones. Entonces, tenemos la serina. Se incorpora la serina y acá tenemos. Tenemos AGG. Ya está. Entonces aquí tenemos la serina, ¿vale? Ya está. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Va a ocurrir la formación del enlace peptídico. Entonces, el enlace peptídico. ¿Ok? ¿Entre quién? Entre aminoácidos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos. Así es como ocurre el enlace peptídico mediado por la peptidintransferasa, que es la enzima, ¿vale? La peptidintransferasa, que es la enzima que se encarga de esa formación de enlace, entre el sitio P y el sitio A. Y algo importante aquí, ¿vale? Una vez que ocurre el enlace peptídico, este aminoácido, el inicial, se escinde de la transferencia y pasa a unirse a esta cadena, ¿vale? Se escinde, se rompe y pasa a unirse a la cadena. Entonces, así es como se da la incorporación del siguiente aminoácido, ¿vale?
¿Qué más tenemos acá? Tenemos ahora sí movimiento, ¿vale? De todo el sistema. Una vez que se mueve el sistema, ¿qué va a pasar? ¿Qué dónde va a estar? Todo el sistema se mueve. A la derecha. ¿Qué pasa con esta red de transferencia? ¿Dónde va a estar? Todo el sistema se mueve. ¿Esta red de transferencia va a ir dónde? A la izquierda. Acá, ¿cierto? Sí, sitio. Va a ir al sitio sin nada. Esta de acá, esta cadena, ¿dónde va a ir? Al sitio Al sitio B. B. Y el sitio A va a estar disponible para un nuevo. ¿Ok? Entonces, así es como será el sitio. ¿Vale? Entonces, mientras más avanza, ¿no? Va reconociendo nuevos codones y la cadena se va formando ¿dónde? En el sitio. ¿Ok? La cadena se va formando en el sitio. Es por eso los nombres, ¿vale? Sitio A, porque es donde se va a unir el nuevo aminoácido, ¿vale? Sitio P, porque la cadena se va formando. Y sitio E, porque es donde se va a reciclar el ARN de transferencia. Ya vamos a ver. Entonces, así es como se va el proceso. Sitio de salida del ARN de transferencia, o reciclaje, ¿sí? Del ARN ya utilizado. Es el sitio extra, de exit, ya de salida. Exit de salida, ¿vale? Sitio de salida, salida del área de transferencia anterior. Sitio P, el sitio de cadena polipeptídica. Y sitio A, el sitio de ingreso en la aminoácido. ¿Ya, chicos? Sitio P, cadena polipeptídica. Al final vamos a poner este, ¿sí? Al final vamos a poner esta es una de acá, en el cual, ¿sí? Primerito tenemos el aminoácido inicial, que es la metionina, luego tenemos la serina, que es nuestro segundo aminoácido, y luego ya vamos a tener un montón de otros aminoácidos. Tenemos un montón de aminoácidos, todos ellos van a estar ¿dónde? En la cadena, en el sitio. ¿Ok? Este escenario, después de un montón de ciclos, puede tener sitio P con la cadena polipeptídica al principio del ciclo. La inicial, sitio E, sitio de salida y sitio A para la nueva incorporación de nuevos aminoácidos. ¿Ya? Por eso los nombres. ¿Ok? Por eso los nombres. Y listo. Entonces, ¿cuándo es el proceso acaba? ¿Cuándo ya se acabó? Eso es de terminar el proceso. Cuando en lugar de tener un codón conocido para un aminoácido, tenemos ¿qué cosa? El codón es. Entonces, cuando tenemos el codón stop, este sistema emite señales y son factores de liberación los que se unen a ese espacio. ¿Ok? Son factores de liberación que se unen a ese espacio y eso va a ocasionar ¿qué cosa? Va a ocasionar ¿sí? El desarrollo médico de este sistema. ¿Ok? Y ya de esta manera hemos formado la cadena polipeptídica. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, de esta manera tenemos nuestra cadena polipeptídica formada. Entonces, es por eso la importancia de los factores de liberación. O también conocidos los factores de terminación. ¿Ok, chicos? ¿Sí? ¿Claro? Ya, a ver, a ver, aquí, chicos, no tienen información, ¿vale? Ya, chicos, una pequeña observación. ¿Recuerdan que cuando hablábamos de iniciación y traducción, ¿vale? Cuando hablábamos de la iniciación y traducción, decía que en la zona de K o en la zona también del ciclo primero TR se unían factores de iniciación, ¿cierto? Se unían factores de iniciación. Son un montón, ¿ya? Y los conocidos, por ejemplo, es F4E. Pero acá quiero que se den cuenta de lo más importante. Para que este proceso sea lo más eficiente posible, ¿ok? Entonces, todo proceso, mientras ocupe menos espacio de ejecución, va a ser más eficiente. Se nace la misma, por eso. Entonces, para que eso sea más eficiente, ¿qué va a ocurrir? El ARN se va a hacer circularizado. ¿Cómo así? Es como un hilo, ¿ok? Donde vamos a unir los extremos de ese hilo, ¿ok?
Vamos a unir la parte K y vamos a ir la zona poli. Y va a haber proteínas justamente que se quedan desarrolladas. ¿Cuál es la idea? La idea es tener solamente aquí en la zona de traducción. La RNA está circularizada. Entonces, este proceso se llama circularización. ¿Qué es la circularización del ADN? Del ARN, perdón. Cuando los factores de iniciación unen los dos extremos del ARN. Nada más. Unen los extremos. Que son un poco más técnicos. Unen el extremo K con el extremo poli. ¿Sí? Entonces, eso se denomina circularización del ARN. ¿Sí? La unión de los extremos, ¿sí? Del ARN. ¿Vale? Entonces, y así pues tenemos ahora el sistema, ¿no? Ahora, quiero que se cuenta de algo también. Miren, vemos varios ribosomas unidos a la cadena. ¿Sí? Varios ribosomas. Entonces, a ese proceso se llama poliribosomas. ¿Sí? ¿Qué es poliribosomas? Básicamente, varios ribosomas unidos produciendo la misma proteína, ¿sí? Pero en diferentes tiempos. ¿Sí? Produciendo la misma proteína. ¿Cómo se llama? Esta, por ejemplo, se unió primero. Este complejo se unió primero. Luego se unió este, luego se unió este, y al final se está uniendo desde acá. En diferentes tiempos se unen, ¿sí? Los ribosomas. Consecuentemente, las proteínas salen. ¿Sí? Al ver, el producto final siempre va a ser este, ¿verdad? Porque hay desplazamiento, pero en diferentes tiempos, para que tenga producción continua. ¿Vale? Eso vendría a ser poliribosomas. ¿Vale? Ribosomas unidas a la ARN diferentes. Pero había otro concepto, no sé si se acuerdan, que era policistrónico. ¿Qué significaba eso? Policistrónico. ¿Han hablado de policistrónico, de monocistrónico? No. Policistrónico. ¿Qué es la persona ahí? Policistrónico. Para poder acabar la prioridad ya con la persona. Es un tipo de síntesis. O sea, policistrónico ocurre en las bacterias, ¿vale? Y parte de esto. Tengo el gen. Vamos a ponerle el ARN, ¿vale? Este debe ser mi ARN, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de policistrónico, quiere decir que el gen, su gen, está dividido en sectores, ¿vale? No exones, ¿ah? Sectores. Sector A, sector B, sector C. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia de los sectores? Pues que cada sector va a permitir la síntesis de una proteína diferente. El sector A, el sector B y el sector. Por eso era policis. ¿Ok? Monocistrónico, ¿qué sería entonces? Un solo gen, una sola proteína. ¿Ok? ¿Qué sería monocistrónico? ¿Ya? Policistrónico, monocistrónico. ¿Cuál es la diferencia con poliribosomas? Pues igual. Poliribosomas. No es igual. Poliribosomas. ¿Es igual? ¿Es el mismo? Con palabras diferentes, el mismo objetivo. ¿Qué pasa en los poliribosomas? Tenemos un gen, ¿cierto? ¿Varias proteínas o una sola proteína? Una sola proteína. Pero varias, ¿no?
La cantidad está aumentando, pero la proteína es exactamente la misma. Una vez que este proceso, este ribosoma acabe, proteína terminada. Este de acá tiene que llegar hasta el stop, proteína terminada. Es como una industria, ¿no? De manufactura. Este también llega hasta el stop, proteína fabricada. Este llega hasta el stop, proteína fabricada. ¿Ok? Entonces, poliribosomas es diferente de policistrómico. No es igual. Es la misma proteína, muchas. ¿Ok? Y otro término, a ver si te acuerdas, splicing alternativo. No estabas en clase. Splicing alternativo. ¿A qué nos referimos con splicing alternativo? Eliminación de intrón. Primero, ¿qué es splicing? Habíamos dicho Eliminación de intrón. eliminación de intrones, ¿cierto? Pero solo que aquí va más allá. No solo elimina los intrones, también los reorganiza. Los intrones, los exones. Entonces, partimos del siguiente hecho. Ahora sí tenemos exón. El exón 1, el exón 2, el exón 3 y el exón 4. ¿Ok? 4 exones. Entonces, ¿qué significa splicing alternativo? Que así como eliminó intrones, también puede eliminar otro exón. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener 1 y 2. Otra, 1, 3 y 4. ¿Ok? Entonces, son 2 ARN a partir de un mismo gen, ¿cierto? 2 ARN mensajeros maduros. Y cada uno va a sintetizar una proteína diferente. ¿Ok? Cada uno va a sintetizar una proteína diferente. Entonces, ese sería el splicing alternativo. Solo una proteína. No, una proteína diferente. No, desde acá puede ser poliribosomas. Una de cada uno. ¿Sí? ¿Claro? Eso es lo que vendría a ser splicing alternativo. Repito, es una reorganización de exones. Esta reorganización podría involucrar hasta la eliminación de exones. ¿Ya? Reorganización de exón. Listo. ¿Cómo? Reorganización de exones. No, el acá es un solo gen, varias proteínas. El objetivo es lo mismo que ese, ¿cierto? Un solo gen, varias proteínas. Solo que acá es una reorganización de exones. ¿Ya? Acá no, acá es totalmente diferente. Es varias proteínas, no problemas. Varias repeticiones de la proteína de un. ¿Sí? En el caso del poliribosomas. La repetición de la proteína. Son varias exones. Claro, acá son varios exones. Profe, el policistrónico es parecido al splicing alternativo, por ahí. O sea En que el es. caso no es parecido. En cuanto al objetivo final, sí. Varias proteínas acá, varias proteínas acá. Y el del medio, el polirribosoma es solo una proteína. Solo una proteína, pero Varias veces. varias veces. Es igual. Ya entonces, voy a enseñar los grupos. Tenemos las diferencias, ¿vale? Entre procariotas y eucariotas. Lo voy a ir hablando. Ya, chicos. Este es de. ¿Cuánto te cuesta? 110. 110. Todavía me falta en Saga. Está elegante. Podría ser un negrito. Los mitos.
Ya. Hasta ese. Ya, a ver. Lo vamos a hacer, ¿no? Semana 2 y semana 14. ¿Ya? Entonces, el periodo de presentación, todos los grupos sin excepción, semana 10. ¿Ya? La presentación como tal, como profesor teatro, y el paper asignado también a la profesora. Entonces, grupo 1 empieza con paper 1, grupo primero social, paper 1 es no. Listo, paper 1, ¿vale? Y el primero es responder. ¿Cuántos grupos? 5. ¿Y cómo sé qué grupo soy aquí? Ahí va a ser una sortida. Hay que ponerle. Ya, 4. Semana 10, ¿vale? O bueno, la prueba de listo, chicos, a ver, primera recomendación. No vayan perdiendo su tiempo. Este semestre he renovado los papers, ¿ya? Estos son temas nuevos, papers. ¿Ya? Entonces, como que tenía pensado empezar el trabajo anterior. ¿Por qué no, profe? ¿Vale? Pues son trabajos nuevos, entonces, de cero todo. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a ver primero el esquema de las diapositivas, ¿vale? Voy a explicar acá.